Esta es la pregunta que les quería hacer. No sé si es difícil o es fácil. ¿Qué hepatitis se transmite únicamente por manera fecal-oral? La respuesta es la E. La E. De maneras únicamente fecal-oral es la E. En cambio la A pues, es las variantes del sexo oral. Hepatitis viral. Acá hay cuadros resúmenes. Hepatitis B, que es el más frecuente de nuestro medio. Medio de transmisión, relaciones sexuales, parenteral, transfusiones, perinatal y horizontal. ¿Qué significará ese horizontal? Es cuando se contagian los niñitos. Pero los niñitos no van a tener relaciones sexuales, no hay vía parenteral. Entonces el contagio perinatal se entiende, pero horizontal es de los niños pequeños. En las zonas endémicas los niños pequeños están infectados. ¿Cómo se infectaron? Mediante esto lo que se conoce como transmisión horizontal. Ya vimos el periodo de incubación, tratamiento, la lamivudina, telmivudina o entecavir. El pronóstico empeora con la edad. Esto hay que recordar, eso pueden preguntar, el tipo de virus, que no lo sorprendan. Es un hepatabilidad, es DNA. Eso, DNA, hepatitis B, RNA, hepatitis C. Y básicamente la hepatitis C por transfusiones por vía parenteral. Tratamiento, interferón, ese interferón pegilado y ribavirina. Interferón reforzado podría ser cuando se dice que es pegilado. Hepatitis B. Bien, ese cuadrito acá al final es el resumen. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de hepatitis B? Eso preguntan. ¿Qué tengo que pedir? El antígeno de superficie y el anticore, IgM. Eso es lo que tengo que pedir. Podría ser que yo encuentre en un momento dado que el antígeno de superficie fuera negativo, claro, lo que se llama el periodo de ventana. Hepatitis crónica, antígeno de superficie y anticore, IgG. Anticuerpo contra el core, IgG. De esa manera hago mi diagnóstico. Luego, tengo otros marcadores. ¿Para qué me sirven? Yo quiero saber si esta hepatitis está infectante, si está contagiosa. ¿Qué tengo que pedir? El antígeno E. ¿Dónde está? Acá. Que indica replicación viral aguda y la sangre es portadora es altamente infecciosa. Si es antígeno E, cuidado, puede contagiar. Otra cosa, cuando aparece el anticuerpo contra este antígeno E, es el anti-E, ya me indica que este paciente se va a curar. Buen pronóstico. Si aparece el anti-E, no va a ir a cronicidad. Después, los marcadores directos, además del antígeno de superficie, el antígeno core, el DNA, también puede utilizarse para el diagnóstico de hepatitis. Pero esto es lo que tienen que recordar. Y para saber si está contagioso, antígeno E. Para saber si hay buen pronóstico, anti-E. Tienen ahí el antígeno de superficie, luego el anticore IgM hasta las 32 semanas y luego ya anticore total o anticore IgG es el que va a persistir. Luego ya cuando aparece el anti-S ya empieza el periodo de convalescencia. Hay que tener en cuenta que antes que aparezca la ictericia, ya las transaminasas que no están acá se están incrementando. Es por eso cuando ustedes estén en la práctica clínica, en un consultorio, y sospechen hepatitis aguda, yo les recomiendo que no pidan inicialmente, si es que no tiene ictericia el paciente, no pidan marcadores. Si yo sé que antes de la ictericia ya las transaminasas están elevadas, ¿qué tengo que pedirle? Transaminasas. Y las veces que yo he pedido, generalmente han estado elevadas. Y ya con mayor confianza ya le pido los marcadores. Para hepatitis B, 5 a 10% van a cronicidad. Infección fulminante, esto es cuando hacen insuficiencia hepática aguda, menos del 1%. Curación, 90 a 95%. Acirrosis, 15 a 20%. Y de ahí pueden derivar también en hepatocarcinoma. Mención aparte de la insuficiencia hepática aguda. ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda? Hay varias clasificaciones, pero no viene el cuento, ¿no? Para no darle conocimiento de demasía que no le van a servir para fines prácticos del examen, ni también para tener criterio clínico.
Es solamente esto, consideren esto. Cuando mi diagnóstico es en un paciente que tiene hepatitis aguda, que tiene insuficiencia hepática aguda, cuando aparece encefalopatía, dentro de las primeras 8 semanas. Empieza la ictericia. Si en un periodo dentro de 8 semanas el paciente hace encefalopatía, ni hablar, ya está hecho mi diagnóstico. Eso es insuficiencia hepática aguda. ¿Cómo lo documento? Pidiendo un tiempo de protombina, que va a tener un alargamiento más del 50% o una disminución de la concentración mayor al 50%. También, un paciente que tiene hepatitis aguda no tiene por qué ser ascitis. Si hace ascitis, ya está, diagnóstico de insuficiencia hepática aguda. Tampoco tiene por qué hacer hipoglicemia. Si es hipoglicemia, es insuficiencia hepática aguda. O lo que le dije antes, una inversión rápida de la relación TGP-TGO. Eso también va a indicar insuficiencia hepática aguda. Esto de acá es bastante práctico, y justo para la pregunta que viene, a ver quién puede responder, porque puede ser controversial la respuesta. Entonces vemos para infección por hepatitis B. Infección aguda. ¿Qué pido? Antígeno de superficie y anticore IgM. Y si está en etapa contagiosa, antígeno E. Infección crónica de alta infectividad. Antígeno de superficie, anticore IgG y anticore IgG y antígeno E. Alta infectividad. Cero conversión. En este caso se habla de cero conversión cuando ya aparece el anti-S y el anti-E. Ya hay cero conversión, el paciente ya está entrando en la convalecencia. Por esto de acá lo que le digo, motivo de la pregunta. Portador de antígeno de superficie de bajo nivel. El encontrar un anticore IgG. Nada más, ¿eh? Un anticore IgG. ¿Qué significa? Que es un portador de antígeno de superficie de bajo nivel que no se detecta o que ha tenido una infección antigua de hepatitis B. Se curó. Dos posibilidades. Otra de acá, el encontrar el anti-S. Dos posibilidades. Que también ha tenido una infección en el pasado o que ha sido vacunado. O que es un falso positivo. Tres posibilidades cuando encontramos un anti-S. Vamos a ver la pregunta. ¿Quién toma el reto? En relación con la infección por virus de la hepatitis B, anti-S positivo, anti-C positivo, negativo y sin otro marcador serológico de infección por virus de hepatitis B, se presenta en... Según lo que hemos revisado de posibilidades, tres posibilidades. Infección por virus de hepatitis B en el pasado reciente. Puede ser. En el pasado. Podría ser. ¿Esta? Hepatitis B aguda. No. No, es una hepatitis B crónica. Tampoco. Vacunación reciente. También podría ser. Vacunación. Infección por en el pasado lejano. Ah, no, el pasado lejano. En el pasado lejano. O sea, Pasado la D reciente. o la Pasado E. lejano. ¿Cuál te parece? Las dos pueden ser, ¿no? ¿Qué necesitarías en el enunciado? Nada más se dice solamente HB. los marcadores. El antígeno. Para que la vacuna prenda, creo que se requiere más de 100 unidades de control para que se haya aprendido la vacuna. ¿Cuánto tiempo necesitas? Porque dice vacunación reciente. Ahí de repente está claro, reciente. ¿Cuánto tiempo necesitas para que esa vacuna prenda? Entonces de dosis, ¿no? Faltan. Después de la última dosis, claro, por lo menos más de 3 meses, más de 6 meses dice Horacio. Entonces, eso es reciente, no va. En cambio, la E tiene mayor fuerza de verdad. Buena pregunta. Hay que felicitar por esa pregunta. Es una infección en el pasado lejano. Hay otra acá. Ya, este es más aplicable. El diagnóstico de hepatitis viral B aguda se realiza por presencia de antígeno en superficie
Detección del DNA por reacción de cadena de polimerasa, detección del RNA por reacción de cadena de polimerasa. El virus es DNA, ¿no? El RNA no viene. Desaparición del anti-HBC, elevación del anti-HBC. ¿Cuál te parece mejor? Es todo lo que tiene, es lo que tiene. ¿La? Mira, vamos del último hacia el primero. Elevación del anticore. No me dicen cuál. Debería ser el IgM. No. Desaparición del anticore. No, eso más bien es después de años ya que se cura. Entonces, el RNA, no, ese es otro virus, el virus C. Entonces me quedan las dos primeras. Hablamos de marcadores directos y marcadores indirectos. Tienes acá, detección del DNA por reacción de cadena polimerasa o presencia de antígenos supervistos. ¿Cuál te parece mejor? ¿Cuál te parece mejor para la hepatitis B? Porque habría que ver la especificidad. Vamos a regresar al cuadrito. ¿Cuál les parece más específico? Porque las dos se pueden pedir. Acá está. Ya. Marcadores directos y marcadores indirectos. Los marcadores directos tienen antígeno de superficie. Se detecta en el periodo, desde el periodo de incubación, fase aguda y fase crónica. El anticore se detecta precozmente en el tejido hepático. El DNA es el más específico. Y el DNA polimerasa indica efectividad de replicación viral. Ya, entonces, este es el más específico y este es el que más permanece. Está casi en todas las etapas el antígeno de superficie. Entonces regresamos a esta pregunta. A ver, ¿qué les parece? Tenemos dos posibilidades de presencia de antígeno de superficie o detección del DNA incluso por el PCR. Y la pregunta es, ¿el diagnóstico de hepatitis aguda se realiza por? Claro. Acá habría que leer bien el enunciado. Porque nosotros hemos visto, revisando el cuadrito, que es mucho más específico para diagnóstico, tiene mayor valor para diagnóstico el DNA, detectar el DNA, por supuesto. Pero entonces leamos bien el enunciado. El diagnóstico de hepatitis aguda se realiza. ¿Cuál es la prueba que comúnmente se pide? ¿DNA o antígeno de superficie? Entonces esas son las tipos de preguntas de salud. No con eso estoy dando la contra, Jalumi, sino, como te digo, sigue la corriente al profesor que hace la pregunta. Pues tú puedes estar muy bien documentada, pero igual vas a perder un punto. Entonces hay que seguir la corriente. Antígeno de superficie. Pero, como dice Horacio, si dijeran, ¿cómo confirmo el diagnóstico? ¿O cuál es la prueba más específica? Es DNA. También es una pregunta. Hepatitis C. El IgM, antivirus C, IgM y el IgG. Para infección aguda, ¿qué hay que detectar? El IgM. Infección crónica, no. Inmunidad, la IgG. El virus es RNA. Cronicidad, 80%, curación 15 a 20, fulminante menos 1%, cirrosis 30 a 50% y carcinoma hepatocelular 5 a 15%. Acá hay otra pregunta para aplicar lo que estamos viendo. En cuanto a las características clínicas y epidemiológicas de la hepatitis vírica, digan la incorrecta. A. El periodo de incubación de la hepatitis A es de aproximadamente 30 días. Lo dijimos, ¿no? Es correcto. No existe tratamiento específico para la hepatitis A. Todavía no. El pronóstico de la hepatitis B empeora con la edad y la debilidad. Lo vimos en el Ajá. La hepatitis C puede hacerse crónica hasta en el 85% de los casos. Sí, claro, Sí. 80% En el tratamiento de la hepatitis C aguda se maneja el entecavir y la telbibudina. Muy bien. ¿Cuál es el interferón pegilado ahí? Ribavirina. Ya. Muy bien. Esa es la respuesta. Esa es una pregunta ya de mayor complejidad. Hay que repasar varias cosas. Acá tenemos la coinfección.
hepatitis B con el D. ¿Qué significa coinfección? Significa que los dos se dan al mismo tiempo. ¿Y qué significa superinfección? Que se agrega a una hepatitis crónica la infección por virus D. Nada más hay que recordar eso. Para marcadores, también IgM indica infección aguda, IgG indica inmunidad. El virus delta siempre va ligado al virus B, porque es un virus defectuoso formado por RNA con una cubierta del antígeno en superficie. Coinfección, ambas juntas. Sobreinfección sobre una hepatitis B crónica. Entonces acá, ¿cómo se hace el diagnóstico de hepatitis B crónica? Antígeno de superficie más anticore IgG. Aquí juntas sería antígeno de superficie con anticore IgM. Hepatitis crónica, ya dijimos, cuando hay más de 6 meses o más, hepatitis crónica. Ya los síntomas pueden ser solamente síntomas generales, pueden nunca haber tenido ictericia, o haber tenido ictericia intermitente, o venir por ictericia aguda. Pero encuentro estigmas de daño hepatocelular y encuentro hepatoesplenomegalia. Entonces planteo una hepatitis crónica. Ya vimos esto, viral, B, C, D y otros virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, rubeola incluso, enfermedad autoinmune. Luego vamos a repasar, antes se hablaban de 3 tipos de hepatitis autoinmune, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, esto acá, esta clasificación es antigua, entonces hay que corregir, ya tipo 3 ya no existe, tipo 1 y tipo 2, luego vamos a ver, son los que existen, cirrosis celular primaria. Por drogas, antimicóticos, antitiroideos, antituberculosos. Por enfermedades metabólicas. ¿Cuándo es Wilson? Si tiene síntomas extrapiramidales. Hemocromatosis, varón hiperpigmentado. Deficiencia de alfa-1 antitripsina, cuando tiene EPOC, cuando hay enfisema. Fibrosis quística, son enfermedades familiares. CBP, así rapidito, una sola diapositiva, todo sobre CBP. Me interesa el diagnóstico clínico de CBP. Entonces, mujer joven y de mediana edad, esa es la población de cirrosis celular primaria. Entonces yo acá tengo una lista de los síntomas más frecuentes en CBP. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? Los que están de anaranjado. Fatiga, ictericia, prurito. Lo que antes le decía, todos los pacientes con CBP tienen ictericia, no, hay un 10% que no van a tener, pero sí la mayoría tienen ictericia. ¿Ictericia con qué? Con fatiga y con prurito. Eso es típico, es característico. Puede haber incluso prurito sin ictericia. En el caso que le contaba de la paciente de 19 años de San Andrés, 2 meses con fiebre, 2 meses con prurito y 1 semana con ictericia. ¿Podríamos plantear CBP? Claro, está en el diagnóstico diferencial, cirrosis celular primaria. Pero ¿qué más hay? Pigmentación. Vean acá, hiperpigmentación difusa, pero en un 60%. Ya lesiones en la piel por acúmulo de lípidos, los antomas. Puede dar cuadro de osteoporosis, lo que decía en antes Horacio, la repercusión sistémica de la colestasis puede llevar también a osteoporosis. ¿Cómo hago el diagnóstico de bioquímico de CBP? Pidiendo fatasa alcalina. Tiene que estar más de 10 veces el valor normal superior. ¿Cómo corroboro mi diagnóstico? ¿Cuál es el anticuerpo? Es el anticuerpo antimitocondrial, AMA, que tiene una sensibilidad del 95%. Cuanto más sensible es una prueba, si sale negativo, va a descartar el diagnóstico. En este caso, es una prueba altamente sensible, de tal forma que si AMA sale negativo, prácticamente podríamos decir que no es cirrosis biliar primaria. ¿Qué le doy de tratamiento? Ácido urso deoxicólico, ácido urso desoxicólico. ¿Pero eso lo va a curar? No, eso va a mejorar los síntomas. Va a disminuir el prurito, va a disminuir la ictericia. Esto de acá también podría ser una pregunta difícil, pero no es necesario considerar toda la diapositiva. Simplemente consideren esto. 4 estadios histológicos. ¿El último qué es? Cirrosis. Hay nódulos de regeneración. ¿El primero cuál es? Lesión portal. Necrosis no supurativa. ¿De qué? Conductos septales e interlobulares. Nada más. Lo que yo quiero que recuerden es esto, porque esto le podrían preguntar.
necrosis no supurativa de conductos rectales e interlobulares, eso es típico de CBP, necrosis no supurativa. Colangitis también pueden llamarle, colangitis no supurativa, eso es de cirrosis biliar primaria. Y vamos con una pregunta al respecto. Mujer de 42 años acude a consulta por prurito generalizado. Muchas causas. Sigamos leyendo. Ella niega otros síntomas. Pero de repente, podríamos decir, para practicar un poquito la medicina interna, prurito generalizado. ¿Qué enfermedades se les ocurre? Endocrinopatía. ¿Cuáles? ¿Diabetes mellitus? Sí, claro. Pero no es generalizado, ¿no? Diabetes es perineal, pulmar, caso de efectos crónicos. Hipertiroidismo, también hay prurito generalizado en cuanto a las endocrinopatías. En cuanto a las hepatopatías, la cirrosis biliar primaria. Enfermedad de tejido conectivo, la vasculitis. Bueno, ya tenemos enfermedades sistémicas que producen prurito. Sigamos. En los exámenes laboratorios se encuentra una fosfatasa alcalina aumentada en 10 veces. Ya, ¿eso qué te dice? Si tiene prurito, mujer, y que tiene una fosfatasa alcalina por las nubes, CBP. Pues ese es el mensaje que les quiero transmitir. Continúa. Para confirmar una etiología hepatobiliar se solicita la gamma butamil transferasa. Lo que le comentaba, ¿no? Tengo dudas que sea hepatobiliar. ¿Qué le pido? Gamma butamil transferasa. La cual está aumentada 5 veces de su valor normal. Es una colestasis. ¿Cuál es el marcador serológico que se debería solicitar? Entonces te dicen, no te preguntan qué enfermedad es. Asume que ya diste, claro, cuál es la enfermedad. Te preguntan cuál es el marcador. ¿Cuál es el marcador? ¿Anticuerpos antinucleares o anticuerpos antimitocondriales? Antimitocondriales. Claro. Gracias, Samantha. Buen caso clínico. Para repasar lo que le estaba diciendo. Prurito generalizado, mujer de mediana edad, dice muchas cosas, pero ya con una fosfatasa alcalina más de 10 veces ya me inclina a pensar en un CBP. Confirmo mi diagnóstico sindrómico por problemas con una gamma butamil transferasa y planteo que efectivamente acá hay una colestasis y probablemente sea CBP. Pide el marcador serológico, es anticuerpos antimitocondriales, sensibilidad 95%. El ANA es para hepatitis autoinmune, antimúsculo liso para hepatitis autoinmune, el microsómico hepatorrenal para hepatitis autoinmune, alfa-fetoproteína para CA de hígado. A propósito, ha venido una pregunta en el recintado médico del uso de alfa-fetoproteína. Dicen, valores altos de alfa-fetoproteína, ¿con cuál de las neoplasias va? ¿Con cuál de los cánceres va? Y ustedes buscaban las alternativas, no figuraba por ningún lado hepatocarcinoma. Y decía, le digo, páncreas, pulmón, riñón y testículo. ¿Qué hubieran marcado? ¿Cuál? Eso, muy bien, ya tenían una pregunta del examen recintado, le faltaban 199 nomás. Ya es un adelanto. Claro, eso es otro uso. O es testículo o es ovario. Alfa-fetoproteína, valores altos. Hay que buscar punto de cortes para hepatocarcinoma. Que esté aumentado no significa que ya sospechemos un CA hepático. Tiene que estar un valor mayor de 500 nanogramos por mililitro para decir que es altamente específico para CA hepático. Una hepatitis aguda puede aumentar también alfa-fetoproteína. Esta de acá, ya esto es un poquito ya más difícil. En cuanto a la cirrosis biliar primaria, es incorrecto que es más frecuente en las mujeres. ¿Qué tal? Yo creo que sí. Bien, correcto. Ya. La lesión incipiente se llama colangitis destructivas no superativa Eso, crónica. Eso es lo que enfatizaba, ¿no? Colangitis no superativa. La exploración física puede mostrar ictericia sin hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis y edema. Los principales síntomas de la CBP son la fatiga y el prurito. Y el tratamiento con bifosfonato se instaurará cuando se identifique enfermedad ósea. Esa es la respuesta falsa, no necesariamente, porque ¿cómo tratamos la osteoporosis? Manejando la enfermedad de fondo, es lo primero.
En un síndrome nefrótico, ¿cómo manejamos la hiperlipidemia? Manejando primero el síndrome nefrótico. Si no responde, ya vamos al medicamento específico. Esta también es interesante. Mujer de 55 años, mediana edad, que presenta prurito, ictericia, hiperpigmentación. Entonces estamos hablando acá de cirrosis viral primaria, hipertricosis en alguna zona de su piel. Usted descubre que los análisis bioquímicos que realizan un importante aumento de fosfatas, por donde lo mires, esto es cirrosis viral primaria. ¿Cuál es el mejor indicador pronóstico para saber la evolución? Entonces, ¿por qué dan tanto enunciado si en la última línea me dicen cuál es el diagnóstico? Uno se estresa, ¿no? Y al final te está dando el diagnóstico. Entonces, pero me preguntan cuál es el mejor indicador pronóstico para saber la evolución de cirrosis viral primaria. Y acá tienen los indicadores pronósticos. La ictericia, que va en aumento, que desarrolla hipertensión portal, bilirrubina mayor de 10 miligramos por decilitro, signos en el estudio histológico ya de grado 3, grado 4, insuficiencia hepática, ausencia de prurito, ausencia de prurito es mal pronóstico, disminución de la concentración de protombina y que haga HDA. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador pronóstico? El que está de rojo. Presencia de granulomas, presencia de prurito no es más bien ausencia de prurito. Tasa de protombina elevada puede ser, nivel de fosfatasa alcalina no está en esta lista, pero nivel de bilirrubina sí. Entonces, un paciente con CBP que ven que está aumentando la bilirrubina, eso está indicando que ya está llegando al final del camino. Y para evitar que se incremente, hay que dar ácido ursodesoxicólico.